Mira, ya está. Vamos a comenzar. Ahorita comentaba el doctor Carlos que nos va a dar esta plática, que aquí para los que están presentes, que son en su mayoría estudiantes, pues que levanten la mano y pueden ir interrumpiendo para cambiar un poquito el formato y que sea un poquito más dinámica la conversación. Pero que para los que están en línea ya sería un poquito difícil hacer esa dinámica. Entonces, para los que están en línea, al final vamos a tener, esperemos, al menos 10 minutos para hacer preguntas. Y antes de comenzar, les voy a platicar un poquito de la trayectoria del doctor Carlos, que va a presentar el día de hoy. Es ingeniero zootecnista, maestro en ciencias en nutrición animal y doctor en ciencias de aquí del CIGNOR. Es miembro del SNI-SNI3, fundador del grupo de inmunología y vaccinología, enfocado al desarrollo de vacunas, nanovacunas, probióticos e inmunoestimulantes para prevenir enfermedades animales con potencial zoonótico, con el enfoque de una salud, ¿no? Responsable del Laboratorio Nacional CONACYT de generación de vacunas veterinarias y servicios de diagnóstico en grupo. Carlos ha contribuido con la sociedad mediante la generación de conocimiento con 172 artículos, una patente, el desarrollo de 15 proyectos, formación de 65 estudiantes y la divulgación de la ciencia para fomentar las vocaciones científicas en la niñez y la juventud. Entonces, adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor Jorge. Pues muy entusiasmado, además que aprecio que haya puesto el nombre de taller. Es una charla, pero le puso taller. Y es muy relevante, le comentaba hace un momento, porque esta charla es como la síntesis de taller que hemos dado a nuestros estudiantes del equipo de trabajo y también a investigadores del INIFAM. Y sin más, como ya les dije ahorita, para los que acaban de llegar, si tienen alguna duda durante la presentación, por favor interrumpan, porque la idea es que no se queden con ninguna de ellas. Y es que voy a hablar con base en mi conocimiento y experiencias y seguramente que voy a dejar pasar cosas, pero si ustedes tienen la duda, nos detenemos y contribuimos a eso. Bien, escritura de artículos científicos experimentales, guía práctica para estudiantes. Menciono a la doctora Marta Reyes Becerril porque es ella la que inicialmente preparó esta presentación y yo empecé a hacer ciertas modificaciones y ciertas contribuciones. El contenido de ella es una introducción, luego vamos a ver propiamente la escritura de un artículo científico, luego el envío a una revista y sugerencias, rechazo y aceptación, que sigue luego, una conclusión y perspectiva. Para empezar, introducirnos en el tema, debemos de hacernos preguntas. La primera es, ¿qué queremos publicar? Y luego, ¿qué información tenemos para publicar? Y después, ¿en dónde queremos publicar? Y con eso en mente, iniciamos frente a una computadora leyendo y escribiendo, como se observa ahí. Y debemos de evitar, como se ilustra, quedar enraizados, lo que significa pasar meses frente a la computadora y no lograr concluir la escritura de un trabajo. Pero finalmente queremos saltar de alegría, de felicidad, de gozo, de reconocimiento, como le queramos llamar, al haber terminado. La primera pregunta, ¿qué queremos publicar? Debemos de pensarla desde la perspectiva de cómo podemos comunicar la ciencia. Yo quise hacer esta pequeña definición, pásale, esta pequeña definición respecto a la categorización de las formas de comunicar la ciencia. Divulgación proviene de la palabra vulgo, y vulgo significa sociedad, en los modernos, pueblo anteriormente. Por lo tanto, es la comunicación para toda la sociedad, entendiéndose a esta como infantes, jóvenes y adultos, cualquier persona sin conocimiento previo sobre lo que estamos comunicando, y lo debemos de hacer de una manera sencilla, comprensible y tal vez audaz, porque es un verdadero desafío comunicarlo de esa manera. La otra parte es la difusión, en la cual se puede clasificar en dos maneras. La difusión en un lenguaje académico, personas que tienen oficios o una carrera o una disciplina, y en la cual podemos entender mejor esta información de esa manera difundida. Ahorita veremos ejemplos. Y la tercera, o la otra subclasificación, es un lenguaje ya de especialistas y expertos, que pueden ser congresos o incluso simposios o revistas muy especializadas. Veamos este punto. La maestra Cintia Castro, jefa del Departamento de Extensión y Difusión Científica, me comentaba alguna vez lo que les puedo explicar. Pasen, siéntense, pónganse cómodos. Estamos justo iniciando. Gracias. ¿Quién prende para qué? Bienvenida. Un artículo de divulgación publicado en un periódico es dirigido a un público en general.
A mí me gusta pensar siempre en niños de 10 años, ¿cómo podría yo explicarle los hallazgos científicos a niños de esa edad? Lo cual me representa un desafío. Pero bueno, es una representación muy que ilustra cuál sería la divulgación de la ciencia. Existen revistas de divulgación de la ciencia en México, como esta de la Academia Mexicana de la Ciencia. No obstante, a pesar de que como ella se difunde como divulgación, en realidad, a mi juicio, y considerando la indicación de la maestra Castro, no son de divulgación propiamente. Y ustedes no notarán por qué. Aquí no se alcanza a definir muy bien, pero dice linfocitos, células del sistema inmune de la diferenciación linfoide, principalmente células T y B. ¿Quién de aquí conoce los linfocitos B, la diferenciación linfoide? Pásale, bienvenida, doctor. Como que no parece tanto de divulgación, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, no obstante que se presenta. Desde luego, ¿es valiosa? Por supuesto que es valiosa, y es valiosa para a ese público académico que yo les mencionaba, que tiene cierto nivel. Y tenemos aquí esta otra representación, que es una revista científica especializada, se llama Microbial Pathogenesis, en donde, en este caso, es un trabajo sobre la eficacia de la protección de una vacuna producida de una microalga y evaluada en modelo de ratón contra la infección de un parásito. Quiero llamar su atención a estos elementos que están aquí, que son métricas que deben de tomar en cuenta. Primero, el impacto. Es el número de citas entre el número de artículos que publica esa revista en 2 años. Bienvenida, pásale. Es decir, publica un número de artículos, esos artículos se van citando por otros trabajos en 2 años, y ese es el factor de impacto. Les sugiero que procuren publicar en revistas arriba, de factor de impacto arriba de 3, que es un indicador de calidad, no obstante que pueda ser cuestionado cuando es una sugerencia. Otro elemento es el acceso abierto y suscripción. Cuando uno tiene un artículo, puede someterlo y pagar a la editorial para que lo publique y esté de forma gratuita para cualquier persona que lo quiera. Pero también uno puede decir, cedo esta información a ti, editorial, para que tú lo publiques y lo promuevas, y quien lo quiera te pague por ello. Otros datos son los tiempos de publicación. Un editor en esta revista tarda 20 días en decirte si lo rechaza o si lo manda a revisión con panel de revisión, revisores. 108 días en promedio que te den la respuesta de si lo rechazaron los revisores o le hicieron correcciones, y 121 en el caso de que se acepte. Y otro valor, la tasa de aceptación, 19%, significa que de cada 10 se aceptan 2, se rechazan 8. Hay que tomarlo en cuenta. Ahorita lo vamos a repasar. Ahora entremos al tema de escritura de un artículo científico experimental. ¿Cómo envío mi artículo? ¿Me lo rechazaron? ¿Y ahora qué hago? ¿Me hicieron revisiones? ¿Qué hago? Y ahora sí a festejar. Pero antes de eso, quiero llamar su atención al método científico y a los principios de metodología de la investigación. Que recordemos que el método científico y estos principios inician con la observación de un fenómeno o una problemática que nosotros vemos. Y luego tenemos que buscar información sobre ese tema. Y vamos construyendo esta información hasta llegar a la información más cercana en torno al conocimiento de ese tema. A esos le llamamos antecedentes. En esta palabra abstracta o palabras abstractas que hemos creado para decir, tener esa información y ese conocimiento hasta la frontera, ¿no? A la frontera del conocimiento ya no se sabe más. Y de ahí emerge o surge la pregunta científica. Y de esa pregunta científica se plantea la respuesta que suponemos a esa pregunta. Es decir, la hipótesis, lo que suponemos. Pongan atención a esta parte de la hipótesis. Posteriormente tenemos, adelante, bienvenida. Pásenle por acá, no te quieres ver, vénganse, pónganse cómodos y vamos, todos bien. Una vez planteada, y en lo que se acomoda, les digo, los objetivos no están en el método científico ni en metodología de la investigación, pero son muy sencillos de comprender en toda la comunicación científica porque inicia con verbos de acción. Entonces nos resulta muy sencillo y muy fácil. En realidad, el centro de cualquier investigación es la respuesta que suponemos vamos a encontrar.
es decir, la hipótesis. Cuando nos perdamos, hay que regresar a la hipótesis y volver a leer. Y decía, después de la hipótesis vienen materiales y métodos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Vamos a describirlos allí para poder obtener esa respuesta. Esos datos que colectamos los vamos a analizar finalmente mediante herramientas matemáticas, en este caso de estadística o más especializada bioestadística en el caso de los que trabajamos en el área de ciencias naturales o biológicas, para saber identificar si hay similitudes o diferencias entre el fenómeno que estudiamos o los grupos de tratamiento que utilizamos. Y finalmente concluir, y la conclusión siempre se redacta con base en la respuesta que esperábamos. Es decir, en la hipótesis, no en los objetivos. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, ¿qué partes integran un artículo? Título, autores y afiliaciones, resumen y palabras claves y a veces oraciones destacadas o puntos clave. Introducción. Hay una parte dentro de la introducción, lo que se llama introducción, que son los antecedentes que ya dijimos que eran. Y la oración final es el objetivo. Luego materiales y métodos, que ya dije qué materiales, qué se va a usar, cómo se va a usar, qué método, cómo, cuándo y dónde. Los resultados, que pueden ser en texto, en tabla, en figura, y hay combinación de ellos. La discusión, que es un análisis comparativo de los resultados con los de otros estudios. La conclusión, que en ocasiones se agrega una perspectiva, y las referencias. Veamos cada uno de ellos. El primer consejo práctico es el título entre 10 y 15 palabras. Procuren que así sea. Ilustra lo más importante del contenido. Y hay algo que a lo mejor voy a traer a su mente en este momento. Cuando estábamos hablando de método científico y metodología de investigación, hay principios que es, la ciencia es organizada, o el método científico y la metodología de investigación es organizada, ¿verdad? Tiene diferentes componentes. Y estos tienen un orden. Es ordenado. Y además son sistemáticos, o es sistemática la ciencia, o el método. Significa que están conectados uno con otro. Eso significa que en su mente tienen que tener con mucha claridad que el título está sistemáticamente conectado con todo el estudio y representa precisamente todo el estudio de alguna manera. Yo he detectado 3 tipos de títulos: descriptivo, afirmativo e interrogativo. El descriptivo es aquel como el efecto de sobre tal. Por ejemplo, el efecto de una vacuna de RNA mensajero contra el COVID-19 sobre los niveles hormonales del suelo de esta hormona. El afirmativo, el que es contundente con su oración. Esta vacuna del dengue protege contra los serotipos 2 y 3 del dengue en estudios de infecciones controladas en humanos. Y el interrogativo, pues, lleva su signo de interrogación. Venga. Ahora vayamos a los autores. Consejo práctico número 2. Así como hay nombres artísticos, hay nombres científicos. Yo me llamo Carlos Enrique Angulo Valadez y mi nombre científico es Carlos Angulo. El doctor Bachán, que en paz descanse, que con su trabajo nos ha dado prestigio en la institución, una vez en un seminario comentaba eso y yo le pregunté, y me dijo lo siguiente que les transmito a ustedes: elige un nombre que sea en lo posible único en tu disciplina o en tu especialidad, que no se confunda con otro, que no sea un... 2, procura que sea un nombre y apellido, no obstante que puede usar nombre y apellido, con ese guión, ¿verdad? Esa es la visión de él. Pero el guión sí es indispensable, porque el guión en los buscadores se toma como una sola palabra, ¿sí? 3, no importa si te llamas, puedes ser Eliud Valadez, Eliud Angulo, Carlos Valadez, pero cuando se lee un artículo, usualmente las referencias se ponen en orden alfabético. Y por lo tanto, Angulo, porque además se empieza con los apellidos, Angulo va a aparecer al principio y aumenta la probabilidad de que alguien que esté leyendo ese artículo pueda consultar ese artículo que está referenciando ese artículo. Y todo eso aumenta un principio básico, que es que la información sea accesible a las personas y que pueda ser utilizada por las personas. Y eventualmente, de rebote, al utilizarlo, además de cumplir con eso, te va a generar que estén citando el trabajo, del esfuerzo que tú hiciste. Otro punto, por ejemplo, aquí miren, Kristen K. Pierce y acá Mayra Carmol.
como ejemplo rápido, a mí, a veces, doctor Valadez, doctor Eliud, doctor Carlos, doctor Angulo, me escribían de diferentes lugares, pero es lo mismo como cuando vemos nombres de otras localidades y que no identificamos con precisión cuáles. Adelante, doctor. Una pregunta. En general los latinos, o sea, ponemos, ¿no?, el guión en los apellidos. En tu caso, pues he visto que tienes algunos solo como Angulo. ¿No has tenido problemas con el SNI en esa situación? Que te valían los artículos y todo eso. No he tenido ningún problema. Inicialmente yo era Carlos Eliud Angulo Valadez. Valadez por mi mamá, pues la mamá. Sí, por supuesto, y está bien. Y me pude haber quedado con Carlos Angulo Valadez, o sea, nada más quitarle el Eliud, porque sí descubrí eso mismo que me dijo el doctor Bachán. Pero bueno, al final decidí Carlos Angulo, porque además en mi búsqueda encontré que Carlos Angulo, en el área en la que yo estaba buscando, no estaba, o no estaba tan cercano. Había Carlos Angulos en matemáticas, en astronomía. Bueno, ahí me iba a estar el buscador. Y por otro lado, ¿te has dado cuenta cómo ahora nos han puesto números ORCID y otras claves que nos van identificando poco a poco, ¿verdad? Esa sería como que la respuesta a esta experiencia. Y en afiliaciones, aquí se puede poner mínimamente el nombre de la institución y luego la dirección, pero hay quienes ponen laboratorio o grupo de investigación y luego el departamento y luego la institución y luego la dirección. También pueden poner el correo de cada autor y también el número de identificación de ORCID, que es muy común. Por cierto, les recomiendo a todos los estudiantes, saquen su número ORCID, inscríbase en ResearchGate, el Facebook de los científicos. Vayamos al resumen. Aquí usualmente están entre 150 y 300 palabras, no obstante hay revistas que te piden máximo 100 y otras que te dan oportunidad más de 300. Por supuesto que es una forma de describir rápida y exacta el contenido más relevante del artículo y comúnmente contiene al menos una oración introductoria que puede ser la problemática, seguida de la redacción del objetivo y luego la estrategia metodológica, muy breve, los resultados más destacados y la conclusión. En ocasiones se pone una perspectiva que es opcional. No lleva citas. Rara vez he visto un resumen que lleva una cita y es porque es de continuidad. Por ejemplo, una vacuna que evaluaron en un ensayo clínico nivel 1 y que luego dicen le da continuidad a eso, pero casi nunca sucede. Y luego vienen las palabras clave, que son de 3 a 6. Puede ser única o compuesta por 2 o 3 palabras. Ahorita vamos a ver ese punto. Miren estos dos ejemplos. El primero del lado izquierdo, incluso la revista pide que le pongas el subtítulo background para los antecedentes, métodos, y así se tiene que llamar, resultados, conclusiones, te pide que pongas el número de registro del estudio y también en el resumen pongas la fuente de financiamiento. Es el estilo de la revista, pero lo más común es lo que observamos de este otro lado, donde por ejemplo empieza con la enfermedad de Chagas es un problema, es la elaboración de problemática. Por el otro lado, más adelante aparece el objetivo, mantenimiento de los resultados, y luego, en conclusión, aparece la conclusión. Consejo práctico número 3, en las palabras clave. Recuerden lo siguiente. Los motores de búsqueda de artículos, siempre uno los usa y pone palabras clave, ¿no? Del tema. Por supuesto. Por default, tienen título de resumen y en ocasiones también palabras claves. Entonces, si la misma palabra clave la usan en el título, en el resumen y en la sección de palabras clave, pues se repite, se reduce la búsqueda. En cambio, mi sugerencia es, usen palabras clave que sean sinónimos, que no aparezcan ni en el resumen ni en el título. Tal vez la persona que busque lo va a buscar con otras palabras clave y aumenta las probabilidades de que su trabajo sea visto por otra persona y eventualmente decida si le es útil o no le es útil. El Graphical Abstract es una representación del texto. Se los recomiendo porque algunas revistas lo piden obligatoriamente. Entonces, hacerlo está bien. Y por otro lado, en presentaciones, en seminarios o congresos también les puede servir. Los componentes destacados son oraciones entre 60 y 100 caracteres, incluidos espacios. Resaltan lo más relevante de los hallazgos científicos, de sus resultados en este trabajo. Y bueno, en ocasiones aparecen como puntos clave como están aquí, ¿verdad? Vayamos a la introducción. Ya sabemos que debemos ir de lo general a lo particular, es el triángulo invertido que nos han enseñado en el método científico. Nosotros tenemos la costumbre de redactar entre 3
a 4 párrafos. El primer párrafo redacta directamente la problemática. De 10 a 15 palabras por oración. Entre 7 y 10 renglones. Y cada oración lleva una cita. Eso se lo recomiendo a ustedes que van iniciando su carrera en la lectura y escritura de artículos científicos. Acostúmbrense a eso. Usualmente, artículos experimentales, aunque puede haber sus asegúnes en el caso de la problemática, cuando usamos fuentes como organizaciones mundiales de distinta naturaleza. Y finalmente, en la última oración es un conector. ¿Recuerdan la palabra sistemática? Tiene que conectar ese párrafo con el siguiente, que precisamente menciona que hay alternativas ante esa problemática. El segundo párrafo aborda directamente las alternativas para solucionar esta problemática, tanto las que ya están disponibles comercialmente o aplicadas, como las que están experimentales, o si es el caso, nada más experimentales. Recordando las citas y poniendo un conector. Y el tercer párrafo precisamente aborda la problemática, la alternativa que nosotros estamos proponiendo como solución a esa pregunta científica o problemática. Finalmente, la última oración es dedicada a redactar el objetivo. Por cierto, el objetivo se redacta igual en el resumen y en esta sección. Veamos como ejemplo rápido. Empieza en esta introducción la problemática de la resistencia microbiana a los antibióticos. Y ahí se sigue. Y luego, segundo párrafo dijimos, alternativas a esta problemática. Y habla de, en la búsqueda de alternativas, probióticos. Destacando que hay probióticos, los más comunes, más utilizados, de bacterias. Pero también indicando, abajo de esta, que hay menos, pero que son de levaduras del género Saccharomyces. Y por último, conecta con decir, pero hay otras que no son del género Saccharomyces y que también han tenido resultados importantes. Por lo tanto, el tercer párrafo inicia hablando con la alternativa que queremos investigar, que no es del género de Saccharomyces. ¿Muy bien? Y en el Inter concluye con el objetivo de este estudio es, terminamos la introducción. En materiales y métodos, como ya les había comentado, qué materiales, qué reactivos, qué técnicas se utilizaron de forma tal que quien lea lo pueda repetir. Y aquí quiero mencionarles en mi experiencia otras alternativas como consejo. Primero, va a haber trabajos que ustedes los van a citar por cómo describieron los materiales y métodos y no tanto por el resultado obtenido. Porque le es útil a esa persona cómo lo hicieron para abordar su propia problemática. Dos, hay personas que estandarizan métodos o que procuran, sabiendo el desafío que representa ese método, describirlo con mayor detalle para que sea útil independientemente del resultado. Y tres, incluso uno puede, algunos métodos que son muy comunes, puede citar al autor que lo estandarizó. Si uno hace alguna ligera modificación, por favor indíquela, porque quien lo vaya a leer, pues va a considerar esa parte. Y así podemos ver algo que es muy interesante en este punto que quiero llamar su atención. Les decía yo que era organizado, ordenado, sistemático de métodos. Y por lo tanto, había que pensar en ello. Miren, en este artículo, no se alcanza a ver, a lo mejor debería yo tratar de ampliar esto, pero voy a tratar de explicarles lo siguiente. Este artículo dice la eficacia de protección de una vacuna oral producida en esta microorganismo citosquitio contra la infección de este parásito que conocemos Macruz en un modelo de reactor. Si atendemos lo que yo les acabo de decir, que es organizado, ordenado y sistemática, entonces encontraríamos que hay cosas que van a generar resultados y cosas que no, pero que tenemos que ponerlas. De las cosas que no, está el permiso ético para poder medirlo, para poder hacer este estudio, que es el que está aquí. Pero si vamos a evaluar una vacuna, en un modelo de ratón, primero tenemos que clonar el gen, es una vacuna recombinante. Luego tenemos que producir la vacuna, explicar. Luego tenemos que explicar a los animales, ya sea ratones y parásitos, y luego cómo los inmunizamos y el método de protección, indicando cuál es uno, cuál es el otro, incluso la respuesta inmune, y terminando siempre con los análisis estadísticos. ¿Voy bien? ¿Por qué es relevante esto para ustedes? Porque exactamente así deben de aparecer los resultados. No podemos iniciar con la protección si no explicamos primero cuál es el rendimiento de la producción de ese antígeno, por ejemplo. Esto sí me estoy explicando, ¿verdad? O sea, lleva ese orden. Ahora bien, solo para poderlos orientar, miren,
En este ejemplo de aquí dice, esta secuencia es basada en el reporte anterior, claro, con algunas modificaciones que se mencionan. Esta sección donde, esta es la conexión, aquí está la producción de este antígeno vacunal, y aquí ampliamos la descripción de cómo se hizo ese método, ¿verdad? Esa es una cuestión que nosotros vamos a decidir qué es lo más relevante para dedicarle más tiempo. Pero, por ejemplo, aquí abajo, no sé si, sí. ¿Ven aquí esta oración que está por aquí? ¿Qué dice? Un ensayo de digestibilidad de pepsina se realizó de acuerdo con Dresden. Y ya no dice más. Invitas al lector a que él cite esa. No es relevante para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, así pueden ser la siguiente información que está aquí, que no me voy a detener por cuestión de tiempo. Dicho lo anterior, entramos a resultados. Ya tengo todos los datos. ¿Y ahora qué hago? Una vez analizados, hay que presentarlos mencionando los hallazgos relevantes. Siempre vamos a escribir el texto. Hay resultados que solo los vamos a poner en texto, pero hay resultados que podemos ayudarnos de tablas y de figuras. No incluye citas. Y algo muy común que en lo que caemos y que debemos evitar es que los resultados interpretamos. No es la sección para interpretar. Esa es la de discusión. Aquí no interpretamos. Este es el resultado. Punto muy puntual. Y veamos. Consejo práctico número 6, no sé por dónde voy. O 5. Utilicen el tamaño de la letra del eje de las 10 y las X lo más grande que puedan, porque cuando le acepten y publiquen el artículo se va a reducir y puede ser un desafío para el lector leer con precisión. 2. Cada figura, en el caso de las figuras, tiene una oración. Miren qué corta oración en donde representa, en este caso, está hablando del nivel de producción de esa proteína recombinante de esa vacuna, de una medida seca y de una medida en líquido, ¿no? Fertilizada y en cultivos. 3. En el caso del título, aquí está muy corto. La producción de este prototipo de vacuna recombinante en la naturaleza. Pero aparece toda esta información. Aquí hay dos estilos. El primero es que solamente quede la primera parte, y el segundo es que se quiera describir la parte metodológica o los puntos más destacados, de tal suerte, y esto obedece a que la figura sea autoexplicativa, que no tenga que buscar en materiales y métodos el lector. Eso ustedes lo van a decidir, o también los revisores lo van a decidir. En ocasiones hemos tenido la experiencia que ponemos todo esto y nos dicen, quítale todo esto porque ya se hizo materiales y métodos. En ocasiones, lo contrario. También el estilo ustedes lo pueden considerar. En tablas, lo mismo. Nunca, ojo, consejo, nunca son barras verticales, siempre son horizontales. En su título, su pie de figura, si es el caso, y una oración corta donde llama a la tabla y luego otra donde tiene los resultados más relevantes. Pues ya con esto, entonces podríamos entrar a la discusión. Y en la discusión se trata de comparar el resultado o los resultados con los reportados en otros estudios. Pero ustedes recuerdan que hablamos de antecedentes y que de ellos surgió la pregunta científica y a partir de ella supusimos una respuesta, que es la hipótesis. Esos estudios que leímos, que encontramos, que buscamos, esos estudios son útiles para comparar los resultados. Y aquí nosotros tenemos un estilo, aunque puede variar ligeramente. La primera parte de la discusión de un resultado inicia describiendo de manera sucinta o llamando ese resultado al texto. Por ejemplo, hablando aquí de las dosis de esta vacuna, y inmediatamente después la comparación con uno o más estudios respecto a ese hallazgo científico. ¿Voy bien? Algo muy relevante, creo que aparecía ahí, pero no lo dije. En esta sección se pone la interpretación, y les dije que en la de resultados no se pone ahí, se pone acá, ¿verdad? La interpretación es de lo más relevante de su contribución a la ciencia. ¿Sí? De lo más relevante. El estudio de otras personas ya se publicó. Lo que ustedes se preguntaron y los resultados que obtuvieron, ahí están. Pero es necesario hacer una interpretación.
Y bueno, nuevamente con el estilo resultados, la comparación, y por ejemplo aquí dice, esto puede ser debido porque este ayudante promovió una respuesta citotóxica más grande. Contribuye a una interpretación. ¿Sí? Muy bien. Es aquí donde se debe de poner. Bueno, y finalmente este otro. Noten cómo se van citando en cada oración diferentes citas, que es lo que a veces son más de una, que es lo que estoy tratando de repetirles para que se quede en el aprendizaje. Y por último, la conclusión, que ya dijimos que se redacta con base en la hipótesis. Hay diferentes estilos de hipótesis. Yo acostumbro la siguiente. Aquella que menciona una oración como de antecedentes y se sigue de la palabra entonces entre dos comas y luego la respuesta esperada. Por ejemplo, si existen todos estos antecedentes, coma, entonces esto será lo que se encontrará. Muy bien. Y esta segunda parte se copia, se pega aquí y obviamente puede tener modificaciones. Si la respuesta fue exactamente la correcta, ligeramente modificaciones. Si parcialmente es correcta, un poco más de modificaciones. Y si fue un hallazgo distinto, pues cambiará más. ¿Sí estamos bien? Pero siempre con base en la hipótesis, no en los objetivos. Mucho menos decir los resultados. Por supuesto que depende del estilo. Y finalmente hay una oración que en ocasiones se pone que es perspectivas. ¿Qué seguiría después? Con estos hallazgos nos da pie a investigar qué. Las referencias, no me voy a detener mucho, simplemente son del formato que pide la revista, ustedes ya lo saben, hay formato ZAPA de diferente naturaleza. Y solamente el consejo práctico 7 es utilicen gestores de citas, nomás que tengan cuidado de poder confirmar que estén las citas correctamente, porque hay errores y que, bueno, es mucho mejor este trabajo laborioso que lo haga un gestor, pero luego ya ustedes el trabajo lo confirman. Así como se ve una primera página en Word, de un título de un artículo experimental, con su nombre, título, con sus autores, su afiliación. Algo que deben de recordar, ya vamos a entrar en la recta final, es qué dice el reglamento para publicar artículos. Esto sobre todo para el caso de doctorado, pero igual ustedes lo pueden verificar. Miren, en el SIGNOR se permite como requisito para egresar del doctorado, publicar un artículo en una revista del JCR y también de aquella del índice nacional de la CECIT. Hay otras posgrados que permiten en otras revistas, cualquiera, otros que nada más permiten del United Citation Reports. Hay que considerarlo. Recuerden que en los antecedentes había trabajos que dieron origen a su pregunta científica y ahí se publicaron en ciertas revistas que ustedes ya identificaron. Además, seguramente que lo saben, existen buscadores de revistas en donde es más favorable el envío de su trabajo, que utilizan el título y el resumen de Elsevier, Springer Link y de Winnie. Y lo pueden buscar ahí. Consejo práctico para los que inician. Lean la guía de autores completamente, con detenimiento, con mucho detalle. Porque muchas veces se regresa el artículo porque no se cumplió con detalles del formato o por cualquier otra cosa. Pero deben de leer esto. Siempre aparece en cada revista una sección. Y recordarles las métricas. Por ejemplo, esta revista dice 3.5 de factor de impacto, 20 días que responde el editor en promedio, 43 días se tarda el proceso de revisión. Aquí el otro era 108, ¿se acuerdan? Y luego dice, porcentaje de aceptación, 68. ¿Cuál era el otro que dijimos en el ejemplo? 19, ¿verdad? Aquí, 7 de cada 10 se aceptan. Allá, 2 de cada 10 van. Yo tengo una pregunta. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿por qué en unas son tan estrictas y en otras son como más relajadas, ¿no? Como en este ejemplo de efectivamente que puedan aceptar. La respuesta tiene dos vertientes. Hay dos posibles respuestas. La primera es que es política de la propia editorial. Los trabajos que llegan tienen esa propensión y no necesariamente 68, ¿no? La otra es que el editor invita directamente a las personas, que él considera que con base en su trayectoria y experiencia van a presentar un trabajo de la calidad que él considera sería valioso. Y esa es no es una aceptación per se,
Pero esa es otra respuesta que pudiese ocurrir aquí. Ambas que te acabo de dar. En mi experiencia, salvo mejor opinión, podemos crear este espacio de intercambio de alguna rotación. Esto es muy complejo, ¿no? Pero pues sí, lo recomiendo. Pues, Podría hay ser. muchas cosas. Nos tiene que ver también con el factor de impacto. Luego hay unas revistas con muy alto factor de impacto y ¿Que aceptan menos o más? sí, o sea, que entre mayor factor de impacto tenga mayor porcentaje de aceptación. Que entre mayor factor de impacto, mayor porcentaje de aceptación. Menor, Menor. porque están seguros. También podría ser, solo que totalmente de acuerdo, solo que habría que definir hasta dónde está este rango, ¿verdad? Porque puede ser factor de impacto de 0.1 o de este de 3.4 o el ejemplo que ponía que era, creo que de 3, ¿no? Entonces, 3. Sí, podría ser. Complementaría esto. No sé si han visto, hay revistas, sobre todo las que son de revisión, no experimentales, que es por invitación exclusivamente. La tasa de aceptación puede ser del 99%, muy raro que no. Porque te invitan y luego te dicen que les mandes la propuesta del artículo que va a llevar y desde ahí, sin entrar todavía al sistema, estamos hablando puro correo electrónico, te dice, ¿sabes qué? Sí o no. Y eso ya aumenta muchísimo las probabilidades. David, ¿querías apuntar algo para los jóvenes? No, era respecto a eso del factor de impacto. Mientras más mayor es el factor de impacto, es más complicado, ¿no? La aceptación. Precisamente lo que buscan los editores o el comité editorial es tener artículos que sean de mucha o muy buena calidad, de tal manera que se eleve el factor de impacto en sus revistas. Entonces, eso impacta en gran medida en el porcentaje de aceptación. Muy buen apunte, lo que coincide con la doctora Eli. Adelante. Sí, adelante. Bueno, también en este caso, por ejemplo, también debe tener mucho cuidado lo que vamos, cómo lo queremos publicar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un artículo de investigación a que sea con connotación científica. Porque ahí, en ese caso, creo que a lo mejor puede que la presentación científica tengamos más probabilidad de que sea publicado, pero claro, acorde exactamente a lo que estamos nosotros presentando, para no llevamos esa decepción. Y sobre todo con las constancias de las imágenes, que tener cuidado mucho de la resolución, porque a veces nos vamos con la idea de que, bueno, a mí me las tomaron muy bien, un radiólogo muy bien y toda la cosa, pero resulta que no es que tantos puntos por pulgada o píxeles, qué sé yo, y por ese pequeño detallito de esa imagen no sabes aceptar. Sí, es correcto también, son de los detalles que hay que ver en la guía de autores, porque precisamente te dice calidad mínima de los artículos, son detalles, por eso la importancia de ver la guía de autores, y es cierto, han rechazado artículos porque no tienen la calidad, no tanto por el contenido ni por lo que dicen ver, sino porque no se alcanza a distinguir la evidencia que se quiere presentar. Recuerden que siempre todo se basa en evidencia científica. Entonces, magnífico. Gracias, doctora Eli y doctor David. Y perdón, Zulet, ¿no? Muchas gracias. Ahí está Zulet. Por fin, ya escribí mi artículo. ¿Qué necesito para enviarlo? Solo revisar 2 o 3 puntos adicionales que aparecen en el formato. La declaración de ética para el uso de animales, puede ser en algún caso. La declaración de conflicto de interés, ¿qué es eso? Pues cuando estamos trabajando en una empresa y también estamos publicando, o tenemos alguna patente, etcétera, son cosas que hay que considerar para no tener conflictos. Y con la contribución de cada autor, qué hizo cada uno de ellos, es un tema largo también para definir la posición, pero eso también. Y en agradecimientos, usualmente personas que nos ayudan, pero que no es suficiente la contribución como para ser como autores, y bueno, pero ahí sí hay que reconocerle ese apoyo. O algunas revistas piden que ahí se declare la fuente de financiamiento. A veces tiene un apartado, pero a veces también se una de las cosas, ya vamos por terminar, necesitan revisores. Usualmente las revistas piden entre 6 y 8. Nosotros nos acostumbramos a, con palabras clave, en la revista que vamos a someter, identificar a los grupos de científicos que trabajan con el tema relacionado al nuestro. Y entonces sugerirle al editor esos 3 a 8 revisores con su nombre,
con su correo electrónico, a veces te piden también la institución y a veces te piden también, a veces, la razón por la cual lo sugieres. A veces no, a veces nada más te pide el correo electrónico. Sugerencia que no sean personas conocidas. Mande. Pero doctor, Sí. nosotros pasó esto. En un artículo que publicamos, desafortunadamente uno de los aparece precisamente como autores falleció. Ahí creo que se debe de hacer por respeto cuando se manda a publicar. Sí, en mi experiencia lo que me ha tocado es que primero se reconoce a la persona como autor en la posición en la que está. Segundo, se pone una nota alusiva a la situación, como se quiera, si es que eso se desea. O sea, no es una regla, no está escrita en la guía de autores, si se fallece en el camino, no, eso no dice. Es más bien una cuestión ya del equipo de trabajo que lo decide, pero lo que yo he visto es que se mantiene la persona, se le pone alguna nota, una cosecita y dice que esta persona, dedicada a tal persona, porque si falleció, etc. Esos son detalles que ya se deciden allí. No hay nada en la guía de autores. Bueno. La carta de presentación, por último, esta es una carta que, en principio, estudiantes, intenta convencer al editor de que el trabajo que ustedes le están enviando merece la pena, primero, para ser revisado por pares y segundo, para ser publicado. La gran mayoría de los trabajos pueden rechazarse allí, como es el caso. Aquí nos dice que no está dentro, no es el caso, pero bueno, dice que no está dentro de la temática de la revista. ¿Y ahora qué hago? Tanto que trabajé, tenía 2 años en la maestría o en el doctorado, y ahora, ¿qué hago? Inmediatamente selecciono otra, la pongo en el formato y lo mando. De ser posible el mismo día o el otro día. De que esté en mi escritorio a que esté en el escritorio del editor, no, que esté en el escritorio del editor. Se va a tardar 20 días para revisar. Acuérdense, o menos. Pero también está la otra opción, que hicieron correcciones mayores o menores. Eso aumenta significativamente la probabilidad de aceptación. Leí hace tiempo un artículo que decía que si pasaba a revisiones, aumentaba 70% la probabilidad de que se aceptara. Eso es muy valioso. Si estamos hablando de aquella que aceptaba 2 de cada 8, y ahora estamos en el rango de un 70% más, estamos del otro lado. ¿Qué hago? Pues lo mismo. Nosotros tenemos la costumbre de darle prioridad a este tipo de cosas. Inmediatamente desde el primer día. Hacer las correcciones dentro del manuscrito. Puedes marcarlas con letras de color rojo, resaltarlas con este resaltador de amarillo. Puedes usar el modo de cambios del Word. Lo más relevante es que tiene que resaltarse qué cambio se hace. En otro documento de Word hay que anotar o tomar y copiar y pegar todas las respuestas las sugerencias de los revisores y ponerle una respuesta que explique si se hizo y por qué se hizo, cómo se hizo, o si no se hizo, por qué se hizo. Perdón, por qué no se hizo. Recuerden que de aquel lado está una persona como ustedes que necesita información. Hay cosas que no van a poder hacer, sobre todo a veces cuando son experimentales, pero hay que explicarle y justificarle por qué no a esa persona. Y porque si decimos, no, pues esto no lo podemos hacer, no está dentro, esto no estuvo dentro del objetivo del estudio, pues no te lo acepto. No se trata de eso, se trata de, vamos a explicarle con detenimiento a esta persona, mira, te entiendo, valoro tu observación, tu sugerencia, en este momento tengo estas dificultades. En otro documento, enlistar nuevamente todos los archivos, yo acostumbro ponerle la fecha y también R1 o R2 y enviarlo lo antes posible. Y finalmente, pues aceptado, celebrar, darnos el reconocimiento, pero todavía falta revisar las pruebas de impresión. Las pruebas de impresión no es otra cosa más que, como ya se va a ver en el artículo publicado, que les piden a ustedes que verifiquen que su nombre y el de todos los autores sea correcto, que la afiliación sea correcta, que no hubo un detalle allí. Además, en ocasiones en las revisiones se ponen citas, pero no se ponen las referencias, es de lo más común. Entonces te dicen, oye, o le falta algún numerito, etc. Son revisiones pequeñas, son prácticamente de dedo. Y ahora sí, a festejar, a celebrar, hay que recompensarnos por el esfuerzo. Yo soy de esa idea, según que les doy. Y para concluir, se ha ofrecido un panorama sencillo y breve sobre el proceso de la escritura y la publicación de artículos científicos experimentales. La perspectiva de un servidor es que ustedes aprendan de estos conocimientos y experiencias. Agradezco que las participaciones de los científicos, que también, y sus preguntas, que les ayude a escribir y publicar su artículo experimental.
Muchas gracias por su amable atención. Gracias al doctor Carlos por la presentación. Tenemos 10-15 minutos para preguntas. Las personas que están en línea pueden levantar la mano o escribirlo en el chat y les doy la palabra también para que abran el micrófono. Y por mientras, los que están aquí en la sala, si hay algún comentario, pues levanten la mano. Siéntanse en confianza. Adelante, sí. Por ejemplo, tener un material suplementario ayuda, perjudica o da igual para hacer una publicación. Me ha tocado muchas veces cuando está leyendo y que mencionen mucho material suplementario, muchas veces está en la misma página, otras veces hay que hablar al autor y a veces no te responden y a veces es importante que en el artículo el material suplementario quería decir ahora que hay. Sí. Son dos cosas, ¿no? No, está muy bien. Está muy bien la pregunta y da pie a dos cosas que se me ocurren. La primera, en relación, antes de que se me olvide, en relación con lo que dijo el doctor David y la doctora Eli, de cuando aumenta el factor de impacto, curiosamente yo he observado, salvo la mejor opinión de ellos, todos los presentes, que varias partes del artículo, que para nosotros podrían ser resultados, ponerlos ahí, los envían a un resultados suplementarios, material suplementario. Y esto obedece a que, por cuestiones de espacio en la revista y de una alta calidad y quiere presentar lo más relevante, hay muchos resultados que llevaron a ese principal y esos los ponen en suplementario. Esa es digo, tratando de contextualizar esa parte y de ponerte un ejemplo. No hay límite de número de material suplementario en general en las revistas, salvo algunas que han puesto que el número de figuras, pero en material suplementario yo no he detectado una revista que te diga no puedes poner más de tal material suplementario, sobre todo porque puedes poner todo en un solo archivo, en Word o en Excel, o puedes poner diferentes archivos. Y no hay límite. ¿De qué depende, a mi juicio, poner material suplementario de algo relevante que puedas considerar, que no lo quieres poner aquí, pero que es una evidencia de un resultado previo obtenido para llegar a esto? Ese es uno. Por ejemplo, un gel, es que, bueno, yo tendría que usar ejemplos, pero yo supongo, para no ser tan abstracto, nosotros, por ejemplo, trabajamos con ADN, corremos un gel de electroforesis y tenemos ahí identificadas bandas de ADN, en ese gel tenemos esa fotografía. Esa no tiene que ir en el artículo, no va en el artículo, pero es la evidencia que obtuvimos ese gen o ese pedazo de gen y lo mandamos a un material suplementario con la foto para que quien quiera consultar esa evidencia lo pueda hacer, ¿no? Bueno. La otra parte que hemos utilizado es en materiales y métodos, en donde decimos, citamos al autor, en material suplementario está el protocolo detallado y descrito, y esto me lleva, ¿voy bien? ¿Está ahí? No hay límite, podemos poner resultados, podemos poner materiales y métodos, y esto me lleva a materiales y métodos a un detalle importante que abre tu pregunta. Ustedes saben que ahora se usan herramientas de identificación de similitud, que le llaman plagio, incluso autoplagio. Y ahí, como que hay la semántica de las palabras, ¿no? Bueno, el punto es que yo he descubierto que utilizan el 30% como valor de corte, algunas, otras el 20%, para similitud que hay. Y la mayor cantidad de similitud se encuentra en los materiales y los métodos, ¿verdad? Porque uno puede plantearse una pregunta, pero responderla utilizando los mismos materiales y métodos, ¿verdad? Bueno, en esas ocasiones, a propósito de eso, se ha reducido y mandar a material suplementario. A propósito de materiales y métodos para describir y decir, aquí se describen a detalles y ahora. No sé si quieran contribuir los doctores. Mi intención es crear un espacio para el beneficio de los estudiantes y también compartir experiencias. Y lanzo el reto de crear un foro de experiencias en la escritura de artículos científicos. Los buenos revisores también te piden que pongas ciertas cosas, pues, te recomiendan ya en las revisiones que lo pongas tú como material suplementario. Es correcto. Sí, también es eso. Tienes toda la razón, doctora. Nos manda la materia suplementaria. En una revista del chat. Sí, una pregunta aquí.
¿Qué más? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué inquietud tienen? Preguntas, más preguntas, muchachos. Esto también sirve, les platico, estamos empezando, hemos ido construyendo que ahora los estudiantes de maestría que empiezan con nosotros, escriban su tesis como un artículo científico. Así es cuestión personal. Yo sé que la tesis tiene muchos atributos y beneficios, pero mi tesis, así que mi propuesta es, para escribir una introducción de 700 palabras, que es lo que normalmente lleva un artículo de 500 a 750, hacer la síntesis de ello. Probablemente leyeron 20, 30, 50, 100 artículos que encontraron, leyeron, identificaron y seleccionaron y sintetizaron. Para mí lo importante es que ante una pregunta puedan responder con base a lo que ya aprendieron y también desarrollar la capacidad de síntesis. Pero bueno, cada quien tiene su estilo. Por supuesto que la tesis desarrollar un marco teórico amplio, pues supone que se escribió o que se leyó y se demuestra con esta evidencia escrita. Este es otro estilo. Entonces, pueden utilizarlo para escribir su tesis, esto que acabamos de decir. Sí, adelante. Doctor, gracias. Otra, precisamente, comentario lo que hizo de la introducción. Por ejemplo, a mí me pasó con un artículo que me decía que la introducción era muy extensa. ¿Qué tanto entonces el límite debe tener o qué también es recomendable debe tener una introducción, por ejemplo? Muy buena pregunta. Nosotros entre 600 y 750 palabras hemos utilizado, puede ser más. La naturaleza de los artículos luego nos lleva a ello. En términos, digamos, no tan abstractos, bueno, creo que es un buen número decirlo entre 600 y 700, 800 palabras. No obstante, en términos prácticos, hoja y media, 2 hojas y hasta 2 hojas y media que incluyan el objetivo. A doble espacio, letra, calidillo, Times Roman 12, está bien. Es lo que hemos usado nosotros. Desde hoja y media hasta 2 hojas y media a doble espacio, con letra 12, calidillo. Aproximadamente. ¿Sí? Más preguntas. Lo importante de esto, nada más resaltar, estoy dando la palabra, el problema, alternativas y la alternativa que estamos estudiando. Ahorita solo van a decir. Yo tengo una duda cuando estabas mencionando la parte de que la letra era de libre acceso o no lo era, ¿no? De que cualquier persona podía tenerlo o no. Y que mencionaste algo como de que te pagaban, pero yo tenía entendido que tú le pagabas, tú le pagas a la revista, ¿no? Es correcto, sí. Pero también me surgió la duda de que de dónde sale el presupuesto para publicar, ¿no? Muchas veces como que pues no existe y a veces he visto revistas que tienen, pues es demasiado caro publicar, ¿no? Claro, Entonces, no, es una muy buena pregunta. Sí, es verdad. Sí, no, me encanta que estemos aquí con esto porque, ¿cómo se llamaba? Human. No me la quise guardar. No, está bien. Human, a ver si le alcanzamos a detectar rápido, pero... Mientras lo buscas, ¿quieres invitar a David? Sí, ese tema es bastante terroso, ¿no? Y yo sí, lo sé. 5 minutos más. Sí, no. La respuesta corta mientras revisa casos es, depende de tu asesor, de tu comité y quien pasa la charola para pagar un artículo, proyectos y básicamente, ¿no? Hoy está, hay artículos precisamente de que publicaste, ¿no? De qué tan difícil es publicar artículos en el microbioma en Latinoamérica precisamente por tantas limitaciones, ¿no? Pues una de ellas es precisamente las publicaciones de revistas de alto impacto, ¿no? ¿Alguien tiene idea de cuánto cobran en Nature o Scientific Reports? Cobran más de lo que tenemos para hacer investigaciones en una. La Scientific Reports está alrededor de $2,600 en las publicaciones. Eso es lo que quería encontrar. Para arriba, ¿no? No lo encuentro ahorita, rápidamente. No necesariamente tienes que pagar eso, ¿no? Hay revistas, journals que tienen, puedes someter y es gratuito. Hay que buscar. Entonces el reto es buscar una revista de la temática, factor impacto y que no te golpee tu bolsillo o de tus asesores. No lo dice tan abiertamente cuánto cobra. Pero sí, como dice, o sea, traducido aquí,
Hay revistas de $2,000, $4,000, $6,000, $8,000. Hay un comentario aquí. No, también Vale, perdón. Una experiencia, ¿no? O sea, Sí. justo para el ejemplo de doctorado fue como, pues no teníamos dinero y escribimos, ¿no? O sea, como lanzamos la opción, a ver si había un descuento o algo así, y pues al final salió gratis, ¿no? Entonces es como, esto también se puede escribir a la revista, y puede que sí salga y no, pero pues hay opciones, también hay listados de países que tienen descuentos. Entonces, muchas veces sale México, entonces sale Colombia, entonces es como indagar y buscar como opciones de resultados de descuentos. Sí, es una excelente aportación. Ya no otra pregunta, pero ya sabes comentar algo. Solo complementar esto. Sí. Sí, es cierto. Estas editoriales tienen un listado de revistas, tienen un listado de países a los cuales de manera gratuita les pueden publicar los artículos para que estén de manera gratuita disponibles. México está en algunas, pero ya cada vez menos no está, ¿no? Entonces, eso nos lleva a dos opciones que acaba de comentar. Te puedes tú escribir a la revista, oye, no habrá la posibilidad de que hagas un descuento o que no. O sea, finalmente lo podemos hacer, ¿no? Con toda la libertad. Dos, podemos elegir la suscripción. Hay revistas que siguen publicando y pues dices, bueno, no tengo dinero para pagarlo, pero ¿tú qué? Tú lo publicas y tú lo vendes. Bueno, ahí está. Es la opción que nosotros utilizamos porque pues, no tenemos dinero. Y tercero, bonus track. También es posible, y lo hemos estado haciendo los investigadores, ofrecer nuestro servicio de coordinar una edición especial en algunas de las revistas de acceso abierto y de las cuales en retribución a coordinar la publicación, la edición, la revisión de artículos de esa colección, nos da la oportunidad de publicar un artículo sin ningún costo. En cualquier revista o en esa misma revista, o sea, de la editorial, o en el mismo texto. Bueno, es una opción como para decir, visualizando a largo plazo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues ustedes también, si están formando como científicos, pudieran apoyar a este tipo de iniciativas como una alternativa. La otra que nosotros usamos normalmente es eso. Perdón, ¿alguien más quiere comentar algo? No, para que los que no se entiendan, las llamadas, cuidado con las llamadas revistas devoradoras. Sí. Y que a veces, o sea, a mí, honestamente, aquí de claro me dejó pasar, no de buena fe, sacar tiempo. Y sí sale un producto publicado, pero no es como acosaje y realmente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Y eso cuando me platican mucho, no sé, sobre ese devorador de que hay de haber salido. Exactamente, o sea, ten mucho cuidado con eso. Qué bueno que comente ese punto también, pues, sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? A lo mejor unos ya lo conocen. Hay listados de revistas también, por ejemplo, el JCR, yo he hecho un report de Clarivate, hace un listado de revistas que considera depredadoras. ¿Qué significa eso? Que son revistas que te insisten en publicar tu artículo y que no cumplen con la rigurosidad científica a la que hay estándares que se han establecido por convención, por decirlo de una manera. Prácticamente te dicen, mándame tu manuscrito, págame tanto y yo lo publico. ¿Sí? En resumen. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay revistas. Ahora, ¿cómo tengo cuidado? Bueno, está este listado que es de Clarivate que puedes encontrar. Dos, las revistas de sociedades científicas usualmente pues tienen ese respaldo de una sociedad. Y tres, ¿cuánto tiempo lleva la revista publicándose? En ese tiempo, ¿qué factor de impacto tiene? ¿Quiénes publican? Pues son cosas que ustedes van a ir detectando. Y finalmente, tres, ahí entra el asesor y el tutor. No se echen toda la responsabilidad de ustedes a eso. Él tiene más experiencia que ustedes, o ella. ¿No? David, ¿quieres apuntar algo? Estamos sobre tiempo. Agradecemos al doctor Carlos. Último comentario. Sé que a veces no hay tanto tiempo. Hoy, mañana, una semana, un año, pasen los años, quieran. ¿Tengan alguna duda? Por favor, ahí está mi correo. Cuando gusten, con muchísimo gusto para ayudarles. Sale, bye. Gracias. Bye. Nos vemos la próxima semana en el seminario aquí de Ciencias Agrícolas y gracias por asistir. Les encargo la lista, si por ahí. Gracias a los que están en línea. Gracias.